Ahí está, ¿no? Lo voy a grabar de aquí, desde aquí a... Entonces, la primera ley de la termodinámica, siempre y cuando que el cambio en energía cinética y el cambio en energía potencial sean iguales a cero, eh, delta U es igual a Q más W, ¿verdad? Matemáticamente. Eh, ¿Qué es la ley de la conservación de la energía, no? Entonces, eh, ahora, esta es para cambios grandes, ¿no? O sea, ¿cómo lo conocemos? Lo tenemos el delta U, delta. ¿Cómo se define un delta en general? La diferencia, ¿no? ¿Diferencia de qué? De estados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es estado final menos estado ¿qué? Estado inicial. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? Pues queda como U2 menos U1 es igual a qué? Delta U, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en la clase pasada también, era para cambios infinitesimales, para cambios infinitesimales o dicho en otras palabras, muy, muy pequeñitos, ¿a qué se convierte la primera ley de la termodinámica? ¿Cómo la puedo escribir? Como una integral. No, como una derivada, ¿vale? Entonces, delta U más delta W. Les había dicho en la clase pasada, ¿por qué esta D, esta derivada o diferencial, cambia con esta delta minúscula? ¿Por qué? ¿No se acuerdan? Que una es diferencial inexacta y la otra es exacta, ¿no? ¿Esta qué es? ¿Exacta? ¿Esto qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir físicamente? ¿Qué quiere decir? Para las inexactas se aplica para funciones de trayectoria. ¿Las exactas? Ajá. Exactamente. Funciones de trayectoria, como es el calor del trabajo. ¿Por qué? Pues como su nombre lo dice, depende de la trayectoria por la cual se lleva a cabo el proceso, ¿verdad? Y diferencial exacta son qué? ¿Función de qué? Función de... Listo. Solamente depende de qué, pues del estado inicial y el estado final. Y lo podemos ver como un delta. Estas no. Este es el trabajo que se va a hacer del estado uno al estado 2, el estado inicial al estado final. El calor es qué? El calor que se agrega del estado inicial al estado final. ¿Sí? Ahora, aquí también pone este chunk, una tabla, donde está convención de signos. Les digo que en el libro de Chang no lo voy a ver, el ejemplo 4.2, denle una checada. Es el cálculo de la energía potencial. Ese no me meto de vuelta por cuestiones de tiempo, ¿no? Ahora, proceso y signo. Ahora hacer una tabla. Al igual lo voy a hacer más grande. Proceso, trabajo efectuado por el sistema sobre los alrededores.
sobre los alrededores. ¿Esto qué es? Trabajo efectuado por el sistema sobre los alrededores. ¿Qué quiere decir esto físicamente? ¿Qué es? ¿Es una qué? ¿Nadie? Expansión, claro, lo que estábamos viendo. ¿Qué signo va a tener el trabajo? Negativo. Exactamente. Negativo. Ahora, este es un trabajo sobre por los alrededores. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué implica esto? Es una qué. Es una qué. Trabajo efectuado sobre el sistema por los alrededores. ¿Una? Compresión. Exactamente. Que si no va a tener positivo. ¿Cuál sería el otro caso? Calor. Este lo voy a poner aquí. Voy a poner un poquito más arriba. Ahí está. Que sería calor de los alrededores. Calor de los alrededores. Subir por el sistema. ¿Ese cómo se le llama? Calor de los alrededores absorbido por el sistema. ¿Cómo va a ser un proceso de qué tipo? Endotérmico. Exactamente. ¿Qué signo va a tener el calor? ¿Esto a qué se refiere este signo? Pues al signo del trabajo. ¿Este a qué signo se va a referir? Al signo del calor. ¿En dónde? Pues en la primera ley de la termodinámica. Por eso vimos, o por eso se ve en primer lugar la definición de el calor, del trabajo, y luego ya se pone en la cuestión de la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? Positivo. ¿Cuál sería el otro? El exotérmico. Y ya, para no ponerlo, ¿no? Este sería un proceso. Eso también en donde lo vemos. Proceso endotérmico y proceso exotérmico. En la termoquímica, ¿verdad? En la termoquímica, que sabemos que es una reacción exotérmica, ¿qué va a pasar? Desprende energías y es un proceso endotérmico, va a ganar energía. Entonces, ¿ese signo que va a tener? Pero bueno, aquí es calor de los alrededores. ¿Aquí cómo sería? Pues calor de los del sistema desprendido, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Hacia los alrededores. Eh, Este ya no lo voy a poner, pero dudas hasta aquí no hay problema. Voy a hacer. eh, ¿No hay dudas hasta aquí? No. No. No, Entonces, continuando, voy a poner aquí, porque esto a mí me gusta. Digo, espero que así les. Ya voy a borrar, ¿no? Entonces, ahí está. Me gusta esto como lo hago, porque partimos de la primera ley de la termodinámica, y la primera ley de la termodinámica no la estoy borrando. ¿Por qué? Casos particulares. ¿Sí? Y E es constante
¿Qué implica que el volumen sea constante? Esto está relacionado con la bomba calorimétrica, ¿eh? Esa también se ve en la práctica, ¿no? Bueno, entonces, en casos particulares, si el volumen es constante, ¿qué implica? No sé, suponiendo, creo yo, que el trabajo se haría cero, entonces el calor sería igual a delta U. Exactamente, pero antes de eso, vamos a ver la expresión. Por ejemplo, que fuera una expansión isotérmica. W es igual o lo como sea, pero bueno, menos la integral de P de D desde el estado 1 al estado 2. Matemáticamente, la derivada de una constante que es igual Cero. a cero, por lo tanto, esto va a ser igual a cero. Esto implica que W sea igual a cero. Y esto a su vez de la primera ley de la termodinámica es Q, nada más lo voy a cambiar esto así, ¿no? No importa, Q, índice B es igual a qué? A delta U. ¿Qué? Sí. ¿Cuál es el otro caso particular como ejemplo de la primera ley de la termodinámica? Este es uno, ahora otro. Si T es constante, su proceso térmico, ¿no? ¿Qué implica la primera ley de la termodinámica? ¿Qué quiere decir eso? Esto implica que delta U es igual a cero, o dicho de otra forma, como U2 menos U1 es igual a cero. Esto a su vez es que U2 es igual a U1. ¿Qué quiere decir eso? El calor es igual a menos el trabajo. No, pero esto físicamente antes de que pasemos a la primera ley. Estoy de acuerdo, pero ahorita aquí esto quiere decir. ¿Con qué estaba relacionada la energía cinética? Para que haya un cambio en la energía cinética, ¿con qué debe pasar? Tiene que cambiar la velocidad. Exactamente, si no hay cambio en la velocidad, pues el cambio de la energía cinética es igual a cero, ¿verdad? Ahora, Ajá, el cambio de la energía potencial, ¿con qué está relacionado? con altura. Si no hay cambio de altura, ¿qué es igual delta E potencial? Cero, ¿Con qué está relacionada la energía interna? con la temperatura. Aquí lo vemos. Entonces, esto, y si no lo vemos, pues lo tenemos que ver así porque la energía interna está relacionada con la temperatura. Y si no hay cambio, pues U2 menos 1 es igual a 0. Y no hay cambio en qué? En la energía interna. Ahora sí, como decía Amaury, ¿verdad? Sí. U es igual a qué? A menos W. Por ejemplo, si calculamos el trabajo, ¿qué vamos a calcular por consecuencia? El calor. ¿Verdad? Nada más que de signo opuesto. Ahora, ¿cuál es el otro proceso importante? Si P es constante, ¿esto a qué nos lleva si la presión es constante? A la definición de quién? De la entalpía. Entonces, si la presión es constante, otra vez continúo con esta expresión del trabajo, ¿verdad? Es una expansión a presión constante.
Entonces, aunque aquí la vamos a utilizar integral, pero bueno, no importa. Por lo tanto, W es igual a menos la integral de B de B desde el estado 1 al estado 2. Si la presión es constante, ¿qué pasa? Ya lo voy bajando. ¿Qué pasa si la presión es constante con la expresión del trabajo? ¿Qué pasa? Sale de la integral. Exactamente, ¿verdad? Sale de la integral. Y luego, pues integramos, ¿verdad? Que sería menos P por la integral de 1 a 2 del estado 1 de D. Esto es igual a menos la presión por el volumen desde el estado 1 al estado 2. Si no es 2 menos 1, ¿eh? Aquí también hay con cuidado. Entonces sería menos la presión por B2, el límite superior a la función, menos B1, ¿verdad? Ahora, Sí. ¿qué pasa? Sustituyendo en la ley, sustituyendo en primera ley, ¿sí? Tenemos que pues delta U es igual, y lo voy a dejar así tal cual, ¿eh? U subíndice P, ¿sale? De presión constante, menos P por B2 menos B1, ¿sí o no? Esto lo paso del otro lado y esto también lo voy a poner como U2 menos U1, porque eso es lo que quiere decir eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Profe, ¿qué fue lo que sustituyó? Perdón. La expresión del trabajo. Sí, porque esto viene de la... Me la voy a poner aquí si quieren. Ah, ya. Ah, U es igual a sí, sí, sí. W. Esto, si quieren verlo así, es W. ¿Vale? Ahora, ¿qué puedo hacer? Esto lo dejo así. Entonces esto quedaría como U2 menos U1 más presión por volumen 2 menos volumen 1 es igual a que UP. Ahora, dijimos que la presión es constante. Hasta aquí se ve, sí, hasta aquí se ve, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Esto también lo puedo expresar como la presión 1 es igual a la presión 2 igual a la presión. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí esto lo ven? Presión 1 igual a la presión 2 igual a la presión, porque la presión es constante. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, aquí lo que hago es U2 desarrollo, sustituyendo esto. Pues van a ver. U1 más la presión 2, desarrollo este por así, ¿verdad? P2 menos presión 1 por el volumen 1 igual. Luego aquí como que está haciendo un poco de bola. Pero pues no estoy haciendo más que lo que yo dije, que presión 1 igual a presión 2 igual a la presión. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O hay dudas? No, no hay dudas. Bueno, No. aquí ¿para qué hago esto? Pues para agrupar esto con esto y esto lo voy a poner así con esto. ¿Sí? Entonces quedaría U2 más P2, B2 menos, factorizo el signo negativo, U1 más P1, B1 igual a QP. Esto quiere decir que ¿qué? Que QP es igual a H2 menos H1 es equivalente a decir que QP es igual a delta H. Donde
Sí se ve, ¿verdad? Donde H es la entalpía y cómo se define. U más B. Y de ahí sale la expresión para la entalpía. No es tan difícil, ¿no? No, ¿Tienen dudas? No. no. ¿No? Bueno. Ese es el otro caso. Tenemos tres casos: volumen constante, temperatura constante y la presión constante. Aquí, ¿cuál es uno de los puntos importantes? Es ese, ¿no? De la, ¿cómo se llama? De la entalpía, el proceso a presión constante. ¿Y esto de dónde parte? ¿Lo voy a subir? ¿De dónde parte? De aquí. Esta ecuación que es muy importante para nosotros, para lo que se da en el curso, ¿no? La primera ley de la termodinámica. ¿Sale? Aquí, al igual y me voy un poco más rápido como en el libro de Chang. A ver, déjenme ver. El ejemplo 4.3 es una reacción química, pero ese no lo... Ese hay que, les voy a decir, chéquenlo. Y Yatsiri, voy a revisar tu correo, no lo revisé la verdad, pero sí, a ver si de hoy para mañana te respondo, ¿eh? Y, Sí, no, cuando usted pueda, profe. bueno, ejemplo 4.3. Ejemplo 4.3. Checar. Y si tienes dudas, me dicen. Y ya no, me enviaron las tareas. Gracias, profe. Ah, sí, tú sí, ¿verdad? Ya sí. Pero no era para enviar, ¿verdad? Nada más es para checarlo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, Sí, ayer dijo que, ajá, que no lo mandáramos. sí, que nada más es para ustedes, ¿no? Y ya si tienen dudas, pues ya pueden decir. Bueno, entonces, voy a ver lo de la, caray, lo de la descripción detallada de las capacidades caloríficas. Aquí esto, suponiendo, no hay cambio de fase. ¿Sí? Le voy a poner aquí. Cuando se añade calor a una sustancia, su temperatura aumenta. Aumente la temperatura, depende de 1. La cantidad de calor añadido. ¿Esto qué dice? ¿Qué significa físicamente esto? Que cuando se añade calor a una sustancia, su temperatura aumenta, pero cuánto aumente, la temperatura depende de, 1, la cantidad de calor añadido. Otra vez les digo, un ejemplo práctico, físico, que ustedes pueden ver, ¿en dónde? De esto.
Por ejemplo, en la estufa, ¿no? ¿Qué pasa en la estufa? Si ustedes tienen 5 litros de agua en una olla, lo calientan. Pero ¿qué pasa si esa cantidad de agua la dividen en 4 ollas, dividiéndolo equitativamente? Se van a suministrar, ¿qué? Mayor cantidad de energía o de calor, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Sí. Este es a lo que se sí. refiere, ¿no? Y les digo, esto es mucho del sentido común. Otro, la cantidad. No va a ser lo mismo 1 litro que 5 litros de agua, por ejemplo, ¿no? O de lo que quieran. ¿Están de acuerdo? Es la naturaleza química físico de la sustancia. ¿Eso qué quiere decir, ese punto 3? ¿Qué quiere decir ese punto 3? Pues que no va a ser la misma. Por ejemplo, si el agua está en estado sólido, el estado, o si está en agua en estado líquido, ¿dónde van a requerir más energía para pasar a fase de vapor, por ejemplo? ¿El sólido? Exactamente, ¿sí? 4. Las condiciones bajo las cuales se crea energía de la sustancia. Sí, aquí va algo importante, que esto también lo pueden ver ustedes en transferencia de calor, en fenómenos de transporte. La relación se tiene, la relación del calor y Profe, en la 4 dice las condiciones B en P o bajo, ¿qué dice? bajo las cuales se agrega Ah, ok. energía a la sustancia. ¿Sí? Ah, sí, gracias. No hay nada bajo. El calor le diferencia de temperaturas. Por ejemplo, ustedes, ¿cuál es la relación que existe entre el calor y la diferencia de temperaturas? Aquí les pongo esta taza. ¿Sí? Ustedes, yo me voy a preparar un café. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues calentar el agua, ¿no? Por ejemplo, vierten aquí el azúcar, yo así me lo preparo, ¿no? Primero vierto el azúcar y el café y después le agrego el agua caliente. Así que se calentó en la estufa, en una jarra. ¿Sí o no? Sí, ¿Qué va a pasar aquí en la taza? vamos a tener una mezcla ¿Una qué? de Una mezcla, café. pero además de eso, Ajá. ¿qué va a pasar aquí? No, y van a tener su café, ¿no? Pues una mezcla, no, más bien un cafecito, ¿verdad?
Pero ¿qué va a pasar físicamente aquí? Se va a calentar. Primero se tiene que calentar, eso que me lo estoy diciendo, pero esto se ve en transferencia de calor, ¿eh? Primero se tiene que calentar la taza, se calienta por el fenómeno de conducción, y luego se va a calentar hasta acá, ¿sí o no? Sí. Sí. Ustedes la dejan ahí. Es fácil que la agarren de aquí, las paredes, así como las estoy agarrando yo. No, No. qué mal. No, ¿verdad? Así como que no, pues tampoco no soy tan tonto. Lo que yo agarro es, por eso está la agujerita esta, ¿no? Para agarrarla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando físicamente y está relacionado con esto del calor? Pues que hay una gran cantidad de energía que se está disipando. ¿De dónde a dónde? Pues de la pared de la taza hacia los alrededores, ¿verdad? Pues ustedes tienen, no sé, aquí unos 60 grados, ¿no? Más o menos. ¿Sí están de acuerdo? 60, 65 grados. Y el ambiente que esté a 15 grados. No es tan fácil que lo agarre aquí. Lo agarro de acá, ¿verdad?